fuentes fundantes de la religión judía, si es posible hablar de ese término, pero sin dejar de entender que la religión es un acto político, no es un tema de espiritualidad, como pretenden vendernos en la posmodernidad. Es un tema político, esencialmente. Una expresión religiosa es definitivamente eso. Yo hace años, a muchos años, que vengo escuchando a Memoria Activa utilizar la frase que permanentemente reclama: justicia, justicia perseguirás. Esa frase repiquetea permanentemente en nuestra memoria por algo que, como vimos recién, no se ha conseguido de ninguna manera. Todavía no hemos llegado a ese estado. Esa palabra, justicia, esa frase, justicia, justicia perseguirás, figura en el último libro del Pentateuco, la Torá, en el libro que se llama Dvarim o Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 20, donde dice, única vez en toda la Biblia, dice justicia, justicia perseguirás. El fraseo de esta oración es típica del idioma legal de la Biblia, donde se enfatiza con una doble repetición de la palabra la importancia de consumar el hecho, de que hay que perseguir la justicia no solo ahora, sino siempre, como un énfasis, y lo dice también respecto a las penas de muerte. Cuando alguien es condenado por alguna transgresión a la pena de muerte, dice mot yumat, morir, morirá, como repitiendo algo que debe ser enfatizado. El uso del perseguirás, porque no dice buscarás justicia, no dice te harás de justicia, dice perseguirás la justicia, y no de buscar ni de reclamar, sugiere continuar demandándola con el tiempo como un imperativo a perfeccionar, a mejorar, respecto a algo que no suele lograrse de manera inmediata y en cada lugar donde la justicia se imparte. Otros han entendido la repetición de la palabra justicia como una manera de apuntar a dos asuntos complementarios: buscar justicia, pero en tribunales adecuados. Para otros, la primera refiere a los jueces y la segunda a los mediadores, mientras que hay quien cree que las dos formas de repetir la palabra justicia aluden a los resultados de un juicio, positivo o negativo. ¿Cuál es el contexto bíblico de esta frase? ¿Dónde aparece incrustada esta frase que mis amigos de Memoria Activa repiten como un clamor y que se ha repetido? Clamor entendiendo la palabra clamor bíblica, el clamor del público, el clamor del pueblo que busca justicia, como una plegaria que martilla la insensibilidad de un poder sordo y distante. Desde hace más de 20 años los escucho implorar insistentemente por ese ideal, un ideal de justicia que en nuestro país cuenta con tan pocos ejemplos y escasos resultados esperanzadores. El capítulo 16, donde aparece esta frase, puede ser dividido en tres partes. Hasta el versículo 17 discurre sobre las fiestas de peregrinaje judías, Pesach, Shavuot y Sukkot, cómo ese carácter festivo de las mismas debiera ser compartido por todo el mundo que vivía en la tierra de Israel, extranjeros y habitantes locales, el imperativo de asociar estas fiestas con el pago de impuestos, que era el único momento en el cual se pagaba impuestos, y enfatizar que los hijos de Israel debieran recordar año tras año, siempre, que fueron esclavos en Egipto y que la libertad exige el cumplimiento de la ley. Digo otra vez, la religión tiene que ver con la política, porque muchas veces está absolutamente separada de ella y de la realidad. Cuando alguien utiliza a la religión para hacer baja política o para mentir o para encubrir, no está haciendo necesariamente un acto de bondad, está haciendo un acto político también. Dice en el capítulo 18, en el versículo 18 al 19, el texto enuncia a manera de prólogo, antes de pasar a esa frase, otra serie de prescripciones legales. Y dispondrás para ti de jueces
y oficiales de la ley en todas las ciudades que el Señor te está concediendo para tus tribus. Y ellos habrán de juzgar a la gente con juicio justo. No pervertirás la justicia, no mostrarás favoritismo ni recibirás soborno, porque el soborno enceguece los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. E inmediatamente después aparece la frase en cuestión en el versículo 20. Justicia perseguirás, para que puedas vivir y heredar la tierra que Dios te entrega. El texto sugiere que nombrar jueces probos e intachables y evitar el soborno era un requisito esencial para que Dios les permitiese ser habitantes, ciudadanos con plenos derechos. La tercera parte de este capítulo, después de la frase en cuestión, enumera una serie de preceptos relativos al culto foráneo, lo que más tarde se dio a llamar idolatría. Entre ellas, la prohibición de erigirse un monumento o monolito en honor a uno mismo, tal como hacían los reyes y autoridades de países como Egipto, los países mesopotámicos, etc., que solían erigir estatuas en su propio honor. Sabemos de lo que es la construcción de monolitos y estatuas en el propio o en el honor de los amigos. La ley del Deuteronomio expresa claramente la necesidad de limitar la autoridad política, la autoridad absoluta del rey, del soberano, para que su corazón, dice el Deuteronomio, en el capítulo 17, no se muestre superior al de sus hermanos, el rey respecto a los ciudadanos. La idolatría resulta entonces un asunto político antes que teológico. ¿Cuál es el hilo conductor de estos tres temas que atraviesan el capítulo 16? La jurisprudencia hebrea, según la narrativa bíblica, es heterónoma y voluntaria, es decir, es proveniente de fuera del sistema de jurisprudencia, es de origen divino y es voluntaria porque supuestamente en el Sinai los judíos aceptaron su recepción, o sea, aceptaron cumplir con esa ley. Al ser la justicia un atributo divino que se transfiere a los hijos de Israel, cumplir cada uno de sus aspectos, festivos, legales, cúlticos, implica la realización de acciones que expresan esa fidelidad a Dios. No es liberarse de la esclavitud lo que se festeja en la Biblia, pese a que nosotros lo repitamos como una letanía, sino la sujeción a la ley representada por el Estado, el que debe ser sostenido con impuestos progresivos. La idolatría es una conducta, no una mera creencia, un acto de desobediencia a la ley y un olvido de aquel Dios que exige que sus actos liberadores sean recordados, en especial el acto fundante del éxodo de Egipto. Las fuentes judías asocian a la idolatría con la deslealtad y el encubrimiento de la verdad. Cada vez que se impide el acceso a ella, a la verdad, la víctima se encuentra indefensa por dicho encubrimiento. La justicia se vuelve idolatría. La falsedad de la idolatría consiste en que el objeto de esta devoción no es digno de ella. Por extensión, idolatría significa llevar una vida falsa dedicada a una causa que no lo merece. El propósito de la legislación rabínica, particularmente el Talmud, se fundamenta en que una ciudad necesita un tribunal de justicia, una ciudad necesita una red de seguridad social, una ciudad debe proveer de comida y refugio a los extranjeros. La ciudad es el elemento mediador de las obligaciones de los individuos. El Talmud, el judaísmo rabínico, se desarrolló en un medio en que había ciudades-estado, básicamente, y la ciudad-estado como modelo del país, en lugar de las obligaciones mutuas de la ley, que debiera ser donde la gente, la ley, la jurisdicción, debe ser el lugar donde la gente se sienta
protegida y amparada. En el tratado Pirkei Avot, que significa capítulos primordiales, se cita a Rabá Shimon ben Gamliel, que dijo: sobre 3 cosas se sostiene el mundo: la verdad, la justicia y la paz. Parafraseando la oración: juzgad en vuestras ciudades verdad y juicio de paz. Exactamente lo contrario a lo que experimentaron los familiares y amigos de las víctimas del atentado. Desde su acontecimiento se desplegaron, como hemos visto, de manera prístina, de manera clara y evidente, falacias, mentiras y violaciones recurrentes de la ley por parte de las autoridades políticas, de los funcionarios judiciales, jueces y fiscales, de los periodistas y los dirigentes comunitarios. Paradójicamente, aquellos que más responsabilidad tenían con la dilucidación de los hechos, más contribuyeron a encubrirlos. Para ellos, el precepto bíblico fue leído a la inversa: justicia, justicia encubrirás. Y en vez de mancomunar al país y a la comunidad judía en busca de la verdad, fragmentaron y dividieron. ¿Qué dice la Torá? El Talmud. Interroga cuidadosamente a los testigos y sé prudente al pronunciar tus palabras. No sea que induzcas a alguien a mentir. Esto no es de hoy. Esto es Shimon ben Shetach, siglo II a.C., no hace algunas semanas, pese a su impactante actualidad. Muchos siguen y siguieron defendiendo mitos que suplantaron a los hechos y manufacturaron ídolos impostados o mártires de fantasía. Devociones que la tradición bíblica, tal como hemos visto, proscribe per se. Desarrollaron su propio relato oficial sobre lo que ocurrió, alejándose del esclarecimiento de lo que realmente pasó, alineándose con intereses políticos enfrentados con los de la justicia y la verdad. ¿Qué dice Deuteronomio? Volvamos al mismo texto. Maldito el que pervierta el juicio del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Por el contrario, eligieron los familiares, eligieron denunciar, hablar en voz alta, clamar, protestar, exigir justicia y verdad, en lugar de encubrir y de velar. En los tratados talmúdicos, especialmente en uno de ellos, en el Talmud Sanedrín, se habla de que los maestros rabínicos, Elazar ben Azaria, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan y Rabbi Haviva, enseñaron que todos los que pueden protestar contra algo malo que uno de su familia esté haciendo y no protesta, es responsable junto con su familia. Todos los que pueden protestar contra algo malo que un ciudadano de su ciudad está haciendo y no protesta, es responsable junto con todos los ciudadanos de la ciudad. Todos los que pueden protestar contra algo mal que se está haciendo en todo el mundo son responsables junto con todos los ciudadanos del mundo. Esto fue escrito en la Babilonia sasánida del siglo IV. No es de ahora ni fue de la semana pasada. ¿Qué se entiende por protesta? ¿A qué se refieren los rabinos talmúdicos cuando hablan de protesta? O mejá, que es la palabra que utilizan. Protestar es denunciar aquello que se encubre, lo que oculta el acceso a la verdad y la justicia, especialmente aquello que se comete desde el poder, que dispone de más oportunidades y recursos para enmascarar, como el hecho cruel y burdo de inventar, financiar un relato paralelo para desviar la atención de la causa, evitando así la identificación de los verdaderos responsables. Encubrir, justicia, justicia encubrirás, es impedir que se acceda a la verdad, una verdad que podría afectar los intereses de quien o quienes encubren.
en los considerandos sobre los testigos falsos que se enuncian también en el libro de Deuteronomio, en 16:21, en la ley taliónica, se enfatiza que la pena aplicada al testigo falso debe ser la misma que se aplicaría a los responsables del crimen. El testigo falso habrá de sufrir lo que la víctima de su mentira ha sufrido o sufrió. La justicia retaliativa articula un concepto de equivalencia. El testigo falso, un tema bíblico más que actual en la historia del juicio por el atentado, es un asunto de suma relevancia que expone el ocultamiento activo de las evidencias que pudieron haber permitido hallar a los culpables. En una de las traducciones arameas, del texto bíblico, quizás la primera de ellas, que se llama Targum Onkelos, la traducción que ellos hacen no es justicia, justicia perseguirás. Dice, verdad, verdad perseguirás. Ese es el camino, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. Muchas gracias.